Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Una vez más estamos aquí en este espacio de los cursos preuniversitarios. La clase en la cual nos encontramos es de la materia de lenguaje. Quien les habla, el licenciado Juan Fischer. Espero que hayáis dado un buen examen. He escuchado algunos comentarios que lo han hecho muy bien, así que os felicito. Y pues ahora empezamos con la cuarta unidad. Y si ya por ahí lo tenéis, texto, podéis ir chequeando, es decir, observando acerca de lo que hoy día vamos a compartir, de lo que hoy día vamos a hablar. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Cuando la veáis, por favor, levantadme el dedito, si fuera tan amable. Bien, muchas gracias. Bien, entonces, hoy 2 de febrero, continuamos con las clases de lenguaje y hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. Sé que muchos estudiantes aquí presentes no saben cómo estudiar, es decir, en otras palabras, estrategias de aprendizaje. Cómo podemos estudiar un examen, ¿no? O para dar el examen, es decir, ya que nos tocaría el siguiente, más o menos dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Que sería por los otros 50 puntos. Y en este caso, vamos a darles algunas técnicas para que usted se prepare mucho mejor. Lo han hecho bien, vuelvo a recalcar. Y entonces empezamos sin más preámbulos. Esta estrategia de aprendizaje vamos a compartirla de una manera que sea tan fácil de que usted pueda entender y aplicarla para estudiar no solamente la materia de lenguaje, sino cualquiera otra materia. Y para ellos vamos a imaginarnos un kit de supervivencia, es decir, herramientas para que usted pueda utilizarla y pueda estudiar de la manera más práctica, coherente y eficiente. En este caso, si estáis mirando la pantalla, vemos ahí dos personas. Una que va en un barco remando, mientras que la otra, sin mucho esfuerzo, solamente mantiene las manos en el timón, en su lancha, y pues vemos que va más tranquilo, ¿no? Y esto es lo que pasa en sentido figurado o como analogía entre aquellas personas que saben utilizar estas estrategias de aprendizaje para que, en el caso de que tengáis algún examen o tal vez alguna presentación, disertación, exposición, podáis hacerlo de la manera correcta. En el caso de la figura que vemos al lado izquierdo, el joven o señor que está ahí remando está haciendo mucho esfuerzo. Y esto, como analogía, podemos decir, es aquella persona que está estudiando tal como lo ha hecho desde primero de primaria, para algunos desde primero básico. Entonces, seguimos esos mismos rudimentos antiguos y creemos que esta es la mejor manera, porque nos ha resultado durante 10, 15 años, ¿no? 12 años, obviamente, que dura todo lo que es el ciclo escolar. Entonces, tal vez haya dicho, no, esto me ha funcionado y me sale bien. Pero puede ser, como ya vosotros sabéis, todo se globaliza, todo se vuelve a renovar y cada vez la ciencia nos enseña cosas más prácticas para que nosotros podamos no solamente vivir mejor, sino también podamos, en este caso, estudiar de una manera más coherente, más práctica y tengamos buenos resultados. Bien, haciendo esta analogía, veamos qué es de lo que vamos a hablar hoy, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar lo que es un mito y una realidad. Aprender a memorizar, dice. Spoiler, no.
la definición, ¿qué son en realidad las estrategias de aprendizaje? Luego vamos a ver qué es un escáner de calidad con 4 puntos que van a ser prácticos y que usted lo puede utilizar, como ya os decía, en vuestros exámenes, en vuestras conferencias, si alguien tiene que dar alguna conferencia, también como así en vuestras exposiciones, cuando ya os toque en la carrera que vosotros elijáis. ¿Sí? Y esto pues nos va a hacer conocer cómo, valga la redundancia, reconocer una buena estrategia, la cual nos va a ayudar, ¿no? Y también vamos a ver por qué es importante, más allá de aprobar o reprobar un examen, vamos a ver por qué es tan importante conocer estas técnicas o estas estrategias de aprendizaje, ¿no? Y luego vamos a continuar con ejercicios prácticos y, como quien dice, ¿no? Vamos a ensuciar un poquito las manos para que podamos aprender y que esta clase sea un poco más práctica. Aquí en esta imagen vemos una señorita, vamos a decir una universitaria, que de tanto estudiar, bueno, yo intenté ponerle que eran las 2 de la madrugada, me puso la 1 allí, no importa, está a la 1 de la madrugada, está estudiando, ¿no? Entonces, ella está estudiando hasta el amanecer, se recuerda, ¿no? No es amaneció estudiando, ni amanecí, ¿no? Está estudiando hasta el amanecer. La pregunta para usted, ¿cuántas horas vosotros os dedicáis a estudiar? He visto varios estudiantes que cuando cogen un libro van contando las hojas. A ver cuántas hojas me faltan. Más se dedica a contar las hojas que a estudiar, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a evitar en esta clase. Os voy a mostrar varias técnicas y cualquiera de ellas la podéis practicar, la que realmente a usted le agrade o con la que usted se sienta más cómodo, ¿no? ¿Qué nos dice el resultado de mirar hojas? Bueno, como vemos aquí, este joven se muestra que está frustrado. Él dice, esto no es para mí, está perdiendo el tiempo y se olvida de todo lo que ya antes había estudiado, ¿no? Fuera de eso, hay un estrés porque sabe que le queda muy poco tiempo, algunos días, para el examen. Después voy a comentar algunas anécdotas de cómo yo también y algunas estrategias que he utilizado y que a mí me han funcionado. Que obviamente, como dije hace un par de segundos, usted va a elegir la estrategia que a usted le favorezca, en la cual usted se sienta más cómodo y de esta manera pueda tener buenos resultados, ya sea en su examen, ¿no? ¿Y qué ahora vamos a hacer? Pues vamos a cambiar, como se dice vulgarmente, ¿no? Ese chip. Si antes se estudiaba de esta forma, bueno, con lo que ahora el licenciado Fisher nos va a enseñar, pues creo que esto va para mí. Era justo yo lo que necesitaba, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver, ¿no? Una persona que piensa que teniendo, fíjense, ahí, si vosotros veis, hay papeles desordenados, un montón de computadoras, ¿m? Y entonces, ¿qué es lo que está provocando? Solamente está trabajando más y no puede usar una estrategia para que él pueda, en este caso, estudiar, ¿no? De tantos papeles, tanto aquí lo tengo esto, aquí esto otro, entonces no hay un método eficaz, una estrategia para que él pueda desestresarse y no estar tan agobiado. Pero en la siguiente figura, en la que está al lado derecho, un tipo tranquilo, solamente tiene su ordenador, una libreta de apuntes y ahí está mirando, fíjese, su calendario cuando va a dar el examen. Entonces, todo más tranquilo, más desestresado. ¿Por qué? Porque ya él tiene un plan, ¿no? Ya tiene una forma, una estructura de cómo poder estudiar y en el cual él no se va a agobiar, no va a quedar allí. Mire, el que está a la izquierda está con una tacita de café para no dormirse, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente, y esta es muy interesante. La analogía definitiva, el bosque, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que tenemos un examen, ¿no? Y de repente nos encontramos en un bosque
y allí no sabemos si coger por la izquierda, a la derecha, o ese sendero que se ve que al final hay una neblina, no sabemos si habrán serpientes, si habrán algún leopardo por allí, un jaguar, un tigre, o por último quizás uno de esos pájaros, si habéis ido alguna vez al bosque, hay algunos pájaros que parecen seres humanos que están llorando, gritando, entonces, a la verdad, así muchas veces nos toca el examen, ¿no? Estamos perdidos en un bosque y no sabemos por dónde empezar. Pero, como ya os he dicho, vamos a mirar diferentes técnicas, diferentes estrategias para que usted, este próximo examen, si sacó buena nota, pues saque una mejor todavía. Entre las dos opciones que hay aquí es trabajar con una estrategia o solamente trabajar con algo que ya usted lo hizo durante 12 años, por decirlo así. La famosa repetición, ¿no? Que repitiendo voy a aprenderlo, ¿no? Entonces, tomando el ejemplo o la analogía del bosque es caminar, ¿no? Bueno, voy a caminar en línea recta para no dar círculos y seguir perdido en el bosque, ¿no? Pero ¿qué pasa si caminamos en línea recta? Aquí nos dice que posiblemente nos vamos a chocar con un árbol y vamos a girar a la izquierda o a la derecha, ¿no? Esto significa que son quizás algunos conceptos que usted no entiende. Son conceptos que tal vez, ¿ya? En cuanto a las preguntas, me gustaría, por favor, que se hagan al final. La persona que hace de moderador le va a dar toda esa respuesta, ¿ya? Me gustaría, con mucho respeto, le pido que se concentren para que después no estén preguntando muchas cosas que ahora estoy explicando, ¿ya? Esto es muy importante. Todas las cosas son importantes, ¿ya? No se preocupe, siempre hay 10 minutos, dejo 10 minutos para que ustedes puedan hacer las preguntas correspondientes. Tanto del tema, 10 minutos para mí, pero yo dejo otros 5 minutos antes de que empiece el siguiente docente en la siguiente materia, y ahí vosotros podéis preguntar al moderador todo lo que queráis. ¿Ya? Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando se choca alguna persona con algo? Que esto es más o menos con esos conceptos que tal vez usted estaba distraído, estaba pensando en otra cosa cuando el docente estaba explicando, estaba preocupado porque tal vez tiene un familiar delicado de salud, o tal vez abrió la heladera, ya no encontró nada, no hay nada, tengo que esperar hasta fin de mes. Entonces, justamente eso hace que nosotros nos olvidemos el estrés y muchas cosas que ya hemos repasado de esos conceptos, y peor todavía si no los entendemos, ¿no? Y después, ¿qué podría pasar en este momento? Que se puede perder el hilo, ¿no? Se distrajo haciendo una pregunta que no correspondía, perdió el hilo de la explicación, ¿no? Por último, si es que uno tiene que llegar ya a la fecha del examen, es como mucho decir vosotros, ¿no? Estudié hasta el amanecer, estoy agotado, espero dar un buen examen. Es una, vamos a decirlo así, no solamente aquí en Bolivia, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, Sudamérica, Centro y aparte de Norteamérica, es la manía de estudiar un día antes. ¿Por qué? Dicen, no, es que recuerdo más. No, señores, no es así. Porque si yo ahora mismo os pregunto cuánto es 1 más 1, seguro que me vais a decir 2. Entonces, eso es para toda la vida. Lo que usted está aprendiendo aquí le va a servir para toda la vida. Si usted quiere estudiar después de esta carrera, una segunda, una tercera carrera, pues la estrategia que se están enseñando aquí es para toda la vida. Así que, en este sentido, es bueno que usted esté muy atento y de esta manera usted no llegue agotado, no llegue tarde, no, no tenga que estudiar a último momento y llegue estresado a un examen que posiblemente haya sacado una mala nota y tiene que estudiar un poco más o repetir como algunos han hecho tal vez y lo han logrado. Pero aquí vuelvo a reiterar una vez más, vamos a aprender esa técnica, vamos a aprender esas estrategias. Fijaros esta analogía. La opción B sería con estrategia. Una cosa es sin estrategia, que vamos a chocar, vamos a irnos a ciegas, como dicen, ¿no?
Entonces, para ello, fijaros, necesitamos las siguientes herramientas. Primero, una brújula. ¿Para qué? Para que tengamos una planificación y saber por dónde vamos a caminar, ¿no? O sea, ahí vemos una mano con una brújula mirando dónde es mi norte, ¿no? Porque eso es lo que siempre se dice, ¿no? ¿Dónde es mi norte, no? Entonces, necesitamos una planificación, ¿no? ¿Por dónde vamos a ir? Luego, si estamos en el bosque, si nos encontramos ahí alguna ortiga, alguna planta espinosa, pues debemos cortarla, ¿no? Para poder abrirnos camino. En este caso, podrían ser los resúmenes, ¿no? Si yo hago un resumen, subrayo, pues ya tengo algo, ¿no? Algo donde estudiar. ¿Por qué no voy a estudiar? Vamos a decir, hay conceptos que quizás pueden tener un párrafo, ¿no? Pero usted lo puede resumir hasta en 10 palabras y usted se va a dar cuenta que resumiendo eso ya tiene una idea básica de qué es el concepto. Porque en sí, a la verdad, no todos, yo no voy a decir que no hay, pero no todos los docentes quieren al pie de la letra los conceptos. Entonces, usted puede hacer un resumen de un concepto y en este caso poder ya tener planificado de qué es exactamente lo que va a estudiar, ¿no? Luego, un mapa, que sería la estructura. Estos serían los esquemas, ¿no? Como decir, un mapa conceptual. Aquí pongo los títulos, lo más importante, acá pongo los subtítulos con sus definiciones, ejemplos, etcétera, ¿no? Y por último, realizando estos 3 puntos, usted va a tener un resultado eficaz, ¿no? Ya no va a llegar usted tarde, no va a llegar cansado al examen, ya no va a llegar con sueño, va a llegar más tranquilo, ¿no? Y va a llegar, por si acaso, conociendo el camino. Ah, esta estrategia es justo la que yo necesitaba, por tanto, ahora voy a repetirlo otra vez en otro examen, ¿no? Así que, en este sentido, hay que usar estas herramientas con una estrategia planificada. Bien. En esta presentación vamos a decir que este es el mapa, lo que usted va a seguir, ¿no? Primero, ¿qué es lo que va a hacer con la brújula? Pues planificar. Luego, con el machete, abrirse camino haciendo esquemas, haciendo quizás algunos resúmenes y después hacer un mapa conceptual para que al final usted llegue así como se ve la señorita allí, feliz, contento y va a ser la primera en sacar la mejor nota, ¿no? Nuestra primera parada. La pregunta es, ¿qué son las estrategias de aprendizaje? Bien, vamos a definir qué son. Esto es lo que usted lo tiene en el texto, por si acaso, copie fiel de lo que está allí, para que no haya otro concepto en el cual diga, no, el docente Juan Fischer nos dijo otra cosa. No, ahí está lo mismo, copio y pego. Las estrategias de aprendizaje son un conjunto de acciones, fíjense las palabras que están en verde, conscientes, intencionales y planificadas que usamos para aprender más rápido y mejor. Lo repito una vez más, las estrategias de aprendizaje son un conjunto de acciones conscientes, intencionales y planificadas que usamos para aprender más rápido y mejor. Bien. Ahora aquí vamos a hablar un poquito de lo que es la memorización papagayo. Si ya sabéis que es un papagayo, pues es una especie de loro que todo lo que escucha lo repite. Y esta es la estrategia de aprendizaje que muchas veces se nos enseñó cuando estábamos en primaria, ¿no? Y tal vez en secundaria en algunos colegios, para aquellos que tal vez hace bastante tiempo ya han salido de bachiller, ¿no? Entonces, repetir hasta memorizar lo que queremos aprender, ¿no? Pero ¿cuáles son los puntos de esto, los contra? Que es frágil, ¿no? Que es superficial, os aburrir bastante y esto solamente como un robot no te sirve para pensar, ¿no? En otras palabras, yo repito, pero ni siquiera estoy pensando qué es lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la memorización papagayo? Como decíamos, es frágil. Que esto prácticamente utiliza un nervio y frágilmente se va a borrar. La información, dice, memorizada sin entenderla, se olvida fácilmente ante el estrés, el tiempo, situaciones nuevas.
o como también no está bien anclada en la mente. Es superficial, ¿no? También, como dice aquí, superficial, no entiendes, solo repites. El aprendiz no capta el significado, las relaciones o el contexto. Solo reproduce las palabras exactas que leyó o escuchó. ¿Mm? En este sentido, hago un paréntesis y una pausa. Y es que aquí, en este párrafo, en esta oración, hay algo que vosotros debéis aprender. Y es la comprensión lectora, que tenéis que practicarla, y el pensamiento crítico. Porque muchas veces solamente repetimos muchas cosas, como dice acá arriba, papagayo, como loro, y no entendemos solamente porque lo dijo el docente o porque lo dijo vamos a decir, un actor, un artista, y bueno, me cae bien, y si él lo dice, pues yo lo repito como loro. Entonces, pero no tenemos la intención siquiera de, vamos a decirlo así, de poner un pensamiento crítico y decir, no, yo no estoy de acuerdo, de analizarlo, ¿no? Y sobre todo, la comprensión lectora, pues nos ayuda a tener, vamos a decir, una vista diferente a lo que se nos está diciendo, un punto de vista totalmente diferente. Y si usted está de acuerdo, pues con lo que indica el docente, va a decir, sí, eso ya yo lo sabía, sí, ya lo había escuchado en otra persona y creo que es lo correcto, ¿no? Entonces, en ese sentido, usted ya no va a ser superficial al estudiar cualquier concepto de cualquier materia. Luego nos dice que es aburridísima, ¿no? Aprender de esta manera es mecánico y monótono, no despierta curiosidad ni interés. Yo os comento que he practicado muchas estrategias y una de estas, aunque sea aburrida, alguna vez me funcionó. Pero luego, después, encontré otra que voy a comentar. Es una propia, yo mismo me la he inventado y pues me ha gustado porque me ha servido para mí. Por eso yo os digo que no siempre todas las estrategias son buenas para cierto tipo de persona. Ahora lo vamos a ver enseguida, ¿ya? No te sirve, dice, para pensar, solo para escupir datos. Dice solamente para que usted dé datos, pero como papagayo no entienda ni jota lo que está diciendo, ¿no? Este método no desarrolla habilidades de análisis, crítica o aplicación. Solo permite vomitar información en un examen o pregunta sin poder usarla para resolver problemas reales. Y aquí, otra vez, vuelvo a decir, cuando hay una pregunta, y esto ha pasado, lo digo con mucha experiencia, en todo el tiempo que he estado de docente en varios colegios, y es de que, como ya os habían indicado en anteriores clases, que los jóvenes, los niños, leen la pregunta y no la entienden. A veces hay la palabra no, el monosílabo no, y no lo leyeron, y por ese no contestaron mal. Entonces, allí hay que comprender, hay que pensar para poder responder. Hay que analizar esa pregunta, ¿no? Entonces, por eso, el problema de la memorización papagayo no es eficaz. ¿Qué nos dice la definición real? Lo que acabamos de leer hace un momento, esto es para que usted lo vuelva a recordar, que las estrategias de aprendizaje son un conjunto de acciones conscientes, intencionales y planificadas que usamos para aprender más rápido y mejor. Bien, aquí esta analogía es muy interesante. Fijaros, vemos una mano con distintas llaves, para aquellos que conocen, llave de ojo, ¿no? Es la parte de atrás. La otra llave es específicamente, ambas son para tornillos, ¿no? Para pernos que tienen quizá una cabeza cuadrada, hexagonal o tal vez octagonal, ¿no? Y todo depende de qué, vamos a decir, qué tornillo usted va a ajustar. Para los que saben un poco de mecánica o tienen algún coche, ya sabéis que para los bornes de la batería se utiliza la llave 10, ¿no? Para, para las ruedas se utiliza una llave de tubo, ¿no? Para sacar las ruedas. Y para
quizás sacar algún stop, es decir, los focos de atrás, pues vamos a usar destornilladores, mayormente de estrella. De tal manera que, ¿qué quiero decir con esto? Pues que para una materia, para lenguaje, usted puede utilizar una estrategia, la que a usted le parezca, la que usted se sienta más cómodo y no se canse. Para historia, otra. Para biología o ciencias naturales, otra. Para matemáticas, otra. Entonces, de la misma forma, el mecánico utiliza una llave para diferentes situaciones. Y así también son las estrategias de aprendizaje para que usted pueda elegir y se sienta más cómodo con cada una de ellas de acuerdo a la materia o a lo que usted piensa hacer, ¿no? En este caso sería dar examen, ¿no? ¿Y para qué nos sirve? Primero, para adquirir la información de cómo usted la está captando, ¿no? Luego, procesar esa información, cómo usted la está comprendiendo y cómo la va a organizar. Y por último, recuperar esa información, cómo usted la recuerda. Cómo está, recuerda lo que ya usted aprendió en las otras clases, ¿no? Mayormente yo utilizo las analogías porque sé que es como una plastilina para los estudiantes y recuerdan, ¿no? Ah, esto me recuerda tal cosa. Ya os voy a indicar también una estrategia, otra estrategia que yo aprendí para recordar las cosas. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a ir a la materia lenguaje. Vamos a hablar sobre las figuras literales, ¿no? En este caso, hemos tomado esos 3 puntos, que era adquirir, procesar y recuperar. Entonces, adquirir, no solo leo la definición de una metáfora, ¿no? Busco ejemplos en canciones que me gustan. Si os acordáis la metáfora de la canción que os había comentado en anterior clase de Nino Bravo, ¿no? Cuando dice, ¿no? Sobre su pecho flores carmesí brotaron sin cesar. Entonces, ¿de qué está hablando? Pues está hablando de que le dispararon a este tipo que estaba cruzando la frontera y pues sobre su pecho, es decir, en el pecho salió los proyectiles, dispararon por la espalda y salieron por su pecho y comenzó a sangrar, ¿no? Entonces, eso se llama metáfora. Entonces, yo no solamente leo la definición de metáfora, sino que tengo que buscar un ejemplo. Y ese ejemplo, el que acabo de decir de la canción, pues es una metáfora, ¿no? Entonces, y esto no solamente en canciones, usted lo puede hacer hasta en poesías, ¿no? Hay muchas poesías que también tienen bastante metáfora. Luego, dice procesar. Comparo la metáfora con el símil. Símil quiere decir similitud, algo igual, algo similar, ¿ya? Entonces, hago una tabla. Creo un meme para cada una. Un meme, o sea, algo que me haga recordar eso que acabo ahorita de aprender de la metáfora, ¿no? ¿Cómo lo puedo? Metáfora, pues dibujo esto, esto y esto me va a hacer recordar a qué es una metáfora, cuál es la definición de esta metáfora, ¿no? Luego, recuperar. En el examen recuerdo ese meme, ¿ya? Recuerdo ese dibujo que he hecho y puedo explicar la diferencia y dar un ejemplo nuevo. No se quede con solamente ese dibujito, sino que usted puede pensar, si yo hice esto, este meme, ahora puedo dar desde mi punto de vista realmente qué es una metáfora y puedo dar un ejemplo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta es vamos a decir, un ejemplo de cómo poder hablar sobre las figuras literarias y en este caso de la metáfora, ¿no? Volvamos otra vez, demos un pasito para la diapositiva de atrás, donde hablábamos sobre la analogía del bosque, ¿no? Y se recuerdan qué era lo que teníamos en nuestro equipamiento, pues teníamos una brújula que nos servía para la planificación, ¿no? Por decir, hoy de 4 a 5 p.m. estudio los verbos irregulares, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a estudiar? Los verbos irregulares. Esa sería mi planificación. Mi machete, subrayo los resúmenes para destacar lo esencial. Esto seguro que va a preguntar el docente. Esto me parece muy interesante. Entonces, por tanto, lo subrayo. Y luego en el mapa, pues son los esquemas, los pampas mentales, como ya le había dicho. Y esto es para ver cómo se conectan los tiempos verbales. Esta palabra con esta, esta con esta. Correcto. Esto es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de la brújula, planificación, machete, resúmenes y mapa, que serían mapas mentales en este caso, ¿no?
Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nos dice así, las instrucciones. Analiza tu última sesión de estudio. ¿Qué herramientas usaste? ¿Ya? Esta, por si acaso, esto está también en el texto, ¿ya? Y aunque no está con la respuesta, yo le voy a poner la respuesta un poquito más abajo. Fijaros, yo quiero que yo lo voy a leer y usted léalo y recuérdese cuál de esa herramienta usó para este anterior examen que habéis dado, ¿ya? La anterior semana. Entonces, fijaros, dice así, solo leí el texto varias veces. Que no dice entre paréntesis, estrategia pobre, ¿no? Algunos quizás lo leyeron, les resultó. Ojo, que estoy diciendo que no todos, ¿cómo se llama? No todos tienen la misma capacidad para utilizar una estrategia y pues les resulte, ¿no? Como el paracetamol, puede ser que a uno le haga descansar la cabeza, a mí me hace dormir, tomo un paracetamol y me manda a la lona. O cuando tomo quizás para Navidad un poquito de sidra, igual, ¿no? Es para mí ¿cómo se llama? Un somnífero, ¿no? Pero a otras personas no, otros se toman 10 cajas de cerveza y todavía están de pie, ¿no? Entonces, quizás que usted haya leído varias veces le resultó y sacó buena nota, ¿no? Pero esa estrategia ahí es pobre, ¿no? Luego, después dice, subraye las ideas principales. ¿Subrayó? Recuerda a ver si lo hizo eso, ¿ya? Subrayó las ideas principales, ¿bien? O tal vez, en el tercer punto, hizo un esquema o dibujo. Ah, voy a hacer un mapa conceptual porque esto fue lo que el licenciado Juan dijo que de aquí podrían haber salido preguntas, esto lo voy a tener muy en cuenta, ¿no? Y por último, me hice preguntas a mí mismo sobre el tema. Veamos cuáles son las respuestas. Si usted ya ha pensado, recuerde cuál de estos 4 puntos hizo y si le resultó. Bien. Pues aquí tenemos la respuesta. ¿Sí? Si solo marcaste la primera, estás cruzando el bosque sin brújula. Se va a perder, ¿no? Es solamente, vamos a decir, como decir una hipótesis, porque vuelvo a reiterar, quizás eso a usted le ha funcionado y pues, sacó buena nota, ¿no? Después, no hay respuesta única para el segundo punto. El objetivo es ser honesto, si verdad usted ha hecho una planificación y hacerse preguntas ya es un salto estratégico. Y aquí me voy a detener un poco. Hacerse preguntas, dice, ya es un salto estratégico. Una de las profesiones que también tengo a nivel técnico superior es electricista automotriz. Esto solamente, hasta el momento, yo sé que hay en Infocal, para aquellos que vienen por ahí por el tercer anillo, casi cerca de la avenida Virgen de Cotoca. Entonces, y aquí ya le cuento la estrategia que yo usé, justamente hacerse preguntas, ¿ya? Entonces, cada vez que avanzaba un tema, lo que yo hacía era resumir ese tema, pero con preguntas, ¿no? Entonces, por decir, ¿cuál es la intensidad digamos, de tal herramienta? ¿Cuántos ohmios tiene tal resistencia? Etc. Entonces yo lo dibujaba, hacía el ejercicio y después lo respondía. Me hacía por cada tema 10 preguntas. No esperaba que el docente me diga, mañana hay examen. De tal manera que cuando ya llegamos a cierta, vamos a decir, al primer examen, ¿qué fue lo que hice? Yo mismo me fabriqué un banco de preguntas, 100 preguntas. Yo mismo me las hacía las preguntas y las respondía. Pero aquí hay algo más, no solamente que las hacía y me las respondía. Yo tenía que sacar 100. Si no sacaba 100 en el mismo examen que yo estaba haciendo de forma honesta, sin hacer copia, ¿vale? Pues lo repetía el examen. A veces lo repetía 3, 4, 5 veces. Hasta que no estaba el 100, no dejaba de hacerlo. Entonces, fijaros, ¿no? Entonces, hacerse preguntas ya es una manera. Esa es una de las estrategias que yo aprendí, nadie me lo enseñó, ¿vale? No lo digo jactanciosamente, pero usted también lo puede hacer. Cuando ya esté dentro de la universidad estudiando, no espere, como hacen la mayoría de los latinos, habemos excepciones que estudiamos desde el primer día, ¿no? Pero hay otros que esperan hasta la última semana para recién ponerse a estudiar y eso no es correcto. Bien, entonces tenemos aquí 2 tipos de alumnos.
El estudiante pasivo y el activo. ¿Qué hace el pasivo? Lee sin pensar. Está mirando la novela, está mirando el noticiero, tal vez está atendiendo a sus hijos porque no hay pan y le manda a la tienda a comprar pan y se le va, ¿no? Pierde el hilo de lo que estaba viendo. Entonces está leyendo sin pensar. Y el activo conecta, cuestiona y anota. Ah, no, tantas veces que he leído esto y ahora recién lo estoy entendiendo. Ah, esto conecta con esto otro. ¿Y por qué esto no va con lo otro? Y va apuntando, ¿no? Esta pregunta se la voy a hacer al docente cuando tengamos la próxima clase, ¿ya? O tal vez usted, como ahora ya mucha gente está utilizando la IA, el chat GPT, pues ahí usted puede también preguntar. Ojo que muchas veces también tiene errores. Ahí abajito, letras pequeñas, dice, no, la IA puede cometer errores. Y yo los he encontrado. Tiene muchos. Por eso yo, cuando utilizo la IA, pues utilizo 2 o 3 fuentes diferentes de IA. No la misma de OpenAI. Uso también la DeepSeek y otra más. Bien. Ahora vamos a ponerlo en práctica con lenguaje. Por ejemplo, dice aquí, voy a estudiar el complemento directo. Que va a estudiar el complemento directo. Si os acordáis, el complemento directo es el que va unido al verbo, ¿no? Va después del verbo para que ese verbo pues tenga acción en lo que se está haciendo, ¿eh? Es el complemento directo, ¿no? Bien, ¿qué hace un estudiante pasivo? Pues dice, leo 10 veces la definición, ¿no? Y entonces lee, ¿y cuál es la definición? Es la persona, animal o cosa sobre la que recae la acción del verbo, ¿no? Lo que estaba diciendo en su momento, ¿no? Entonces, lo lee 10 veces, y ya que con 10 veces lo lee, ya me lo sé, dice. Pero el activo, fijaros lo que es lo que hace. Dice, leo la definición y busco ejemplos, por decir, ella come una manzana. La manzana es el complemento directo. Si os dais cuenta, lo he pintado de color azul para que os deis cuenta, ¿no? Luego, invento mis propios ejemplos. Yo veo una película. Muy bien, ¿no? Una película es el complemento directo. Tú escribes un mensaje. Un mensaje, el complemento. Y entonces, chasquea los dedos, el activo dice, ahora lo entiendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una manera de poder estudiar con una estrategia que realmente nos va a ayudar a mejorar no solamente, voy a decir cómo se llama, la manera de estudiar, sino también nuestras notas al final, ¿no? De cada semestre. ¿Ya? Entonces, el resumen de la idea 1 es que las estrategias no son magia, son un plan de acción consciente para tu cerebro, ¿no? Yo sé, yo soy cristiano también, como muchos de los que están aquí presentes, pero si yo no estudio nada, no voy a orar y pedirle a Dios que me mande lo que estaba escrito en mi cuaderno, en mi libro, ¿no? Tengo que estudiarlo, tengo que tener una estrategia, ¿no? Entonces, no es por arte de magia ni por una oración que usted va a pasar el siguiente semestre o va a rendir un buen examen. Debería tener una estrategia de estudio, ¿no? Y ahora dice aquí, ¿cómo reconozco un buen plan? ¿Cuáles son sus características? La respuesta es no todas las técnicas son estrategias para lo que sea. Debe tener un ADN especial. Tiene que pasar por este escáner de calidad y que son 4 puntos, ¿no? ¿Cuáles son estos 4 puntos para ver si esa estrategia, ese plan es bueno para que usted pueda estudiar y de esta manera tener buenos resultados, ¿no? Fijaros, ¿cuáles son esos 4 puntos? Pues ahí están, ¿no? Si cumple estos 4 puntos, es estrategia. Si no, es solo un truco o un hábito pasivo. Primero, la intencionalidad. Segundo, la participación activa. Tercero, la adaptabilidad. Y el cuarto punto, transferibilidad. Vamos a verlo uno por uno. La intencionalidad. ¿Qué es la intencionalidad? Pues es el propósito consciente. Usted está consciente de que su intención de estudiar, pues lo hace de manera consciente. No lo hace cuando usted se despierta bostezando, cansado, y dice, ahora voy a estudiar. No, no hay una intención, ¿no? Consciente. Entonces, nuestra definición, pues lo hace a propósito, ¿no? Con un objetivo de aprendizaje claro en su mente, ¿no? Tiene que estar claro en su mente que ese es el propósito de aprender con intencionalidad.
¿Cuál es nuestra frase clave? Pues no es, uy, subrayé sin querer, ¿no? Que eso pasa, ¿no? Uy, esto no tenía que subrayarlo, era esto otro, ¿no? Es, voy a subrayar las ideas clave para poder hacer luego un resumen eficaz. ¿Qué significa esto? Que usted está dando en el blanco. Esa es la manera de que su intencionalidad tenga un propósito consciente, ¿no? Veamos un ejemplo, por decir en lenguaje. La intencionalidad en un comentario de texto. Sin intencionalidad, si usted lo lee sin intención, dice, leo el texto porque me lo mandaron, ¿no? Y saben, jóvenes, y esto pasa no solamente en la universidad, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Leo un texto solamente porque me mandaron y la verdad no me interesa o no lo entendí. ¿Quién sabe que en ese texto le está diciendo que usted se ganó 10 millones de dólares en tal cosa? Pero usted dice, no, esto es mentira. Ni siquiera averigua si es cierto o no. ¿No? Entonces, no hay intención. Esa es la manera de un, vamos a decir, de un estudiante pasivo, ¿no? Y con intencionalidad, pues es algo estratégico, ¿no? Y dice así, voy a leer este poema con la intención de identificar el tema principal y encontrar dos recursos literarios que el autor use para desarrollarlo. Todo lo que haga sería anotar al margen, leer un verso, y todo esto va a estar guiado por ese propósito, ¿no? Con la intención. ¿Mm? Entonces, muchas veces nosotros no queremos rayar nuestro texto o, vamos a decir, nuestro libro, pero es necesario, porque ese apunte que usted está haciendo a un costadito o está resaltando, valga la redundancia con un resaltador, pues le va a ayudar a identificar y cuando usted tenga alguna duda, otra vez va a volver, recuerdo que ese concepto, pues yo lo subrayé y está en tal libro y está en tal página. Pues entonces eso nos va a ayudar. Si hay intencionalidad, pues quiere decir que este es un buen punto de estrategia, ¿no? Vamos con lo que decía. El segundo punto era participación activa. Aquí vemos dos cerebros, ¿ya? Dice que no somos solamente un espectador. Fijaros en el cerebro del lado izquierdo. Se ve un cerebro que está funcionando, que hay tuercas, que hay arandelas, y pues está girando. Pero fijaros al lado derecho, un pasivo. Z, 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 ¿no? Está soñando, está durmiendo, ¿no? Entonces, aquí vemos que nuestra participación tiene que estar activa. Nuestro cerebro tiene que estar funcionando, ¿no? Entonces, si nuestro cerebro está encendido, quiere decir que estamos trabajando, que estamos transformando esa información que hemos recibido y que no soy solamente un fotocopiador, ¿ya? Es decir, copio y pego y ya está, ¿no? ¿Qué somos nosotros? Somos constructores. Entonces, tenemos que construir. Mientras que el estudiante pasivo que lee, mientras mira el móvil, está leyendo, dice, está esperando la osmosis, ¿no? La osmosis es algo natural que sucede, ¿no? Entonces, está esperando que naturalmente yo aprenda tal cosa, ¿no? Es un proceso químico, pero también se puede decir que es algo natural que sucede especialmente en las plantas, ¿no? Bien. Veamos una tabla comparativa. Veamos aquí, al lado izquierdo tenemos la actividad. En medio, un estudiante pasivo y al lado derecho, un estudiante activo, ¿no? Entonces, la actividad es estudiar los verbos, ¿no? La versión pasiva es como un zombie, pero el que tiene una versión activa, pues tiene una versión estratégica, ¿no? Entonces, si vamos a aprender los modos verbales, el primero que es lo que hace, leer la lista de definiciones. Solamente lee. Os vuelvo a repetir, hay muchos alumnos que hacen eso, muchos estudiantes. Miran el índice, dice, oh, ya me cansé. Y se acabó, ¿no? O quizás leeré esto que me parece interesante. Y justo de eso que usted leyó, no preguntó el docente. Mientras que el estudiante que tiene una estrategia, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Va a crear una tabla comparativa, ¿no? Está yo mismo, es decir, yo mismo lo hago y con mis propios ejemplos. No tengo que esperar que también allí en lo que diga el docente voy a tener al pie de la letra, sino yo también invento otros ejemplos, pues entro ahí, entro como se llama Google y busco, ¿no? Para ver, hacer la comparación. Y pues también ya una vez
haya visto otras fuentes, pues yo creo también mis propios ejemplos, con lo que tengo aquí frente mío, en mi alrededor, en mi entorno. Entonces, puedo hacer muchas comparaciones, ¿no? Puedo hacer muchos ejemplos. Y en el tercero dice analizar un personaje. Supongamos que está leyendo una novela. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante pasivo? Solamente va a copiar la descripción del libro. Entonces, la parte de atrás hay una descripción, quizá al iniciar dice, no, ahí vamos. Y entonces Arturo era el rey que se disfrazó de mendigo para ver qué era lo que decía su pueblo de él, ¿no? ¿Qué aspecto tenía, qué pensamiento tenía, en dónde estaba fallando? Y solamente lo copió eso, pero es que no vio otras cosas más, ¿no? Mientras tanto, imaginaros aquí, porque escuchen lo que dice o leáis, ¿no? Hacer una entrevista imaginaria al personaje. ¿Por qué actuaste así en el capítulo 3? Hay una cosa que nos ha dado Dios y es que nosotros tenemos aquí en nuestro cerebro ese, ese talento, ese don de poder imaginar cosas que quizás no existen, ¿no? Entonces, nos podemos imaginar hasta castillo en el aire y no existen, pero ahí está en nuestra imaginación. Entonces, usted puede imaginarse a ese personaje principal de esa novela que está leyendo y decir, oye, ¿por qué no la rescataste a la princesa? Entonces, no, lo que pasa no la rescaté a la princesa, le responde, ¿no? Porque justo por donde pensaba yo pasar, habían cocodrilos. Entonces, lo que estoy haciendo es retrocedido para buscar quizás una escalera, ¿no? Y trepar por el muro. Entonces, ¿os dais cuenta? Entonces, es cuestión de que usted utilice la imaginación para poder realizar una estrategia de aprendizaje, ¿no? Bien. Ahora vamos con el tercer punto que decía adaptabilidad. Si tienen estos puntos, quiere decir que eso es una estrategia. Y aquí era donde yo quería llegar y que le estaba comentando desde que inicié esta clase. Tu estrategia, tu estilo. Si veis, al lado izquierdo tenemos un camaleón. Y ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el camaleón? Pues cambia de colores según la ocasión, ¿no? Dice, como dice la canción, ¿no? El camaleón cambia de colores según la ocasión. Entonces, fijaros, el camaleón si está en una planta, está seca, pues se va a poner de color marrón, ¿no? O café, como aquí vosotros decís, ¿no? Pero si está en una planta que está, vamos a decir, con bastantes hojas verde retoño, recién está saliendo las hojas, pues se va a colocar su piel de color verde retoño, ¿no? Se va a transformar. Y si miramos ahora la parte derecha, es parecido a la analogía del mecánico. Esta cortapluma, o la navaja suiza, como mayormente la conoce, fijaros, tiene tijera, tiene sacacorcho, tiene cortapluma, tiene varias hojas que nos van a servir para diferentes acciones, ¿no? En este caso, la analogía es, como decía anteriormente, hace unos minutos atrás, es para que usted no utilice la misma estrategia para lenguaje, lo mismo que para matemática o para historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que siempre va a haber una estrategia diferente la una a la otra. No quiere decir que esté mal si usted utiliza la misma y si le da resultado. Si le da resultado y utilizó la misma, pues bien, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo que es una estrategia que solamente puede funcionar para usted, para su estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, usted tiene que usar esa herramienta, esa adaptabilidad de esa herramienta. Si se adapta a usted, pues esa es su estrategia, ese es su estilo y le va a resultar bien estudiar de esa manera, ¿no? Bien. Bueno, ¿qué nos dice la definición? Pues que la estrategia se moldea a tu forma de aprender, no al revés. No es que tú tienes que esa estrategia no te obligue a hacer algo que no puedas hacer, ¿no? Entonces, primero debes reconocer tu estilo y elegir qué herramienta tú la ves adecuada, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pues puede ser una estrategia visual, ¿no? Auditiva o kinestésico. Tu estrategia debe reflejarlo, ¿no? Entonces, usted tiene que elegir la estrategia que refleje quizás hasta vuestra misma personalidad, porque muchas personas, valga la redundancia, pues, de acuerdo a su personalidad,
estudio. Esto va conmigo, esto no. Hay algunos que son melancólicos, flemáticos, otros coléricos y otros sanguíneos. Y de acuerdo a eso, usted puede, en este caso, adaptarse para cada una de esas estrategias, ¿no? Ejemplo de adaptabilidad. En las cintas, por ejemplo, en las cintas, y lo que hemos estado viendo la otra vez, ¿no? Que alguna estudiante me preguntó, ¿no? ¿Qué es la síntesis? Y se lo dije con un ejemplo, ¿no? ¿De qué verde es la color puerta? ¿No? No hay síntesis, ¿ya? Entonces, el tema es analizar la estructura de una oración compleja. Y para un visual, fijaros, para una persona que solamente le gusta, aprende mirando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Un dibujo, un árbol sintáctico, que ya lo hicimos, si os acordáis, un árbol sintáctico con colores. Azul para SN, que es el sintagma nominal, y rojo para SV, que es el sintagma verbal, ¿no? Esto sería para una persona que con los colores, solamente con los colores, ya se puede dar cuenta. Luego después viene para un auditivo. No, yo no necesito mirar, yo solamente si lo escucho y habla bien el profesor y se deja entender, pues me grabo diciendo la oración y explicando en voz alta. Primero el núcleo del sujeto, después es tal cosa, luego este y este el complemento y depende de esto. Entonces, ahí ya tengo yo lo que es la sintaxis, ¿no? Bien. Luego, para un kinestésico, uso de post-its. ¿Qué significa esto? Para aquellos que no saben, son estos papelitos de diferentes colores, son los que se le llama recordatorios, ¿no? Y usted lo pone ahí en su espejo y dice, no, yo soy la persona guapa, más guapa del mundo, ¿no? Pone el otro, mañana tengo que ir al dentista, o sea, mañana tengo que ir a hacer tal, vamos a ir a la alcaldía, tengo que recoger tal documento, etcétera, o a la universidad, ¿no? Tengo que hacerme el chequeo médico, etcétera. Entonces, esos son los potis, ¿no? O recordatorios. Y entonces cada color cumple una función. Y ahí tenemos lo que es el sujeto, el verbo y el complemento directo. ¿Qué voy a hacer? Los pego y muevo sobre la mesa para construir la oración. Entonces yo esos papelitos los anoto, pongo ahí el sujeto, el verbo y el complemento directo y lo puedo mover. ¿Se recuerdan que hicimos esto, no? El de movimiento para saber si la sintaxis estaba correcta, ¿no? Y habían 3 pruebas para ver si esa sintaxis era, es decir, estaba correcta la oración, ¿no? Y ahora vamos con el último punto. La transferibilidad. El subacorde que se multiplica. ¿Por qué he puesto esto? Porque justamente, fijaros, ahí vemos una semilla, la cual está brotando y sale una plantita. Y ya sabemos, ¿no? Que una plantita, cuando llega el momento de dar frutos, ¿qué es lo que pasa? Pues se multiplican, ¿no? Entonces se multiplica cuando cae otra vez la semilla del fruto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la definición que nos dice que es lo que aprendes hoy con una estrategia te sirve para resolver problemas diferentes mañana. Por eso yo le decía que si usted aprendió a sumar 1 más 1 es 2, lo que aprenda ahora en esta clase le va a servir para toda la vida. Y por eso es que necesito que estéis muy atentos, ¿no? Entonces, no es conocimiento aislado, es una habilidad de pensamiento. Es la esencia de aprender a aprender, ¿no? Bien, vamos un poco más rápido. Ejemplo de transferibilidad en acción. Por ejemplo, tenemos aquí estrategia aprendida en lenguaje. Hacerme preguntas, guía, ¿no? Antes de leer un texto literario. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿No? ¿Dónde más la uso? En la transferencia, ¿no? En la historia, por ejemplo, en historia podemos ver, antes de leer sobre una guerra, me pregunto causas, bandos, consecuencias, ¿qué pasó, no? Al leer noticias, ¿no? ¿Qué puedo? ¿Quién es la fuente? ¿Qué interés puede tener esa fuente? Me están dando todos los datos, ¿no? Y ahora en mi vida personal, antes de una decisión, me hago preguntas estructuradas. En conclusión, no solo has aprendido sobre un libro, has aprendido un método de análisis. Muy bien. Vamos ahora. Estrategia de aprendizaje. Ahora volvamos otra vez a la caja de herramientas, ¿ya? Como habíamos dicho, tenemos una caja de herramientas donde estaba la brújula, donde estaba el mapa, donde estaba el machete, ¿ya? Entonces vamos a dominar, dice, el arte de aprender. Y hay 5 estrategias fundamentales explicadas en profundidad, ¿ya? Lo vamos a ver ahorita. Y después tenemos ejemplos detallados con ejercicio práctico y aplicación paso a paso. Vamos con la primera estrategia, la estrategia cognitiva.
¿Qué son las estrategias cognitivas? Su definición es que son procesos mentales activos que transformamos en técnicas concretas para procesar información nueva. No son pasivas como solo leer, sino activas como reorganizar, conectar y visualizar. ¿Ya? Muy bien. Una analogía. Si tu cerebro fuera una cocina, las estrategias cognitivas son las técnicas de cocina que transforman ingredientes crudos, es decir, la información, en un plato digerible y sabroso, ¿no? Conocimiento. Entonces, si usted tiene la información correcta, si tiene usted el conocimiento correcto, pues va a cocinar algo riquísimo, ¿no? Y cuando lo cocine, no se olvide invitarme. No, es broma. Vale, muy bien. Objetivo principal es transformar la información externa en estructuras mentales estables y recuperables. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es transformar esa información que usted ha recibido desde afuera en estructuras mentales, aquí en su cabecita, ¿no? Estable y recuperable. ¿Qué quiere decir? Que usted, cuando tenga otra vez que recordar, pues ya está aquí grabada y va a poder nuevamente, es decir, transformarla o quizás recuperarla de tal manera que a otra persona usted pueda enseñar lo que aprendió. Entre las técnicas cognitivas explicadas tenemos, por ejemplo, fijaros, estas son técnicas. Por si acaso, la clase está siendo grabada. Si usted no está apuntando, que siempre le digo apunten, porque a veces en tal minuto, no sé, lo he visto todo el vídeo, pero parece que lo han cortado justo allí, ¿no? No se ha cortado, se está grabando. Estoy viendo ahí en el móvil que se está grabando. Pero hasta que usted busque en qué minuto lo dije yo, justo, pues debió haber anotado para que usted se dé cuenta que allí está algo que a usted le interesa, ¿ya? Entonces, entre las técnicas cognitivas explicadas, pues tenemos los mapas mentales, ¿no? ¿Y cómo funcionan? Pues jerarquizan información desde conceptos generales a específicos. ¿Por qué funcionan? Porque imitan la estructura asociativa natural del cerebro. Un ejemplo sería, para estudiar la Revolución Francesa, el centro sería 1789. Si a alguien le gusta historia, justamente ahí estuvo lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Luego, las ramas principales serían las causas, eventos, consecuencias, personajes, y cada rama tiene subramas con fechas clave. Bien. Después están los resúmenes y síntesis, ¿no? Que la diferencia clave en esto, en los resúmenes, es resumir, acortar, sintetizar. Recrear con tus palabras, ¿ya? Porque hay muchas palabras, jóvenes, estudiantes, que a la verdad usted ni jota le entiende. Entonces, es bueno estar con su diccionario y pues entender, esto había querido decir, ahora pues la cambio esta palabra, ¿no? Bien. La técnica efectiva, la regla del 20%, identifica el 20% del contenido que explica el 80%. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo dividimos en 5 partes, por decirlo así, pues me quedo con el 20% y el otro 40%, las otras 4 partes, pues sería el 80% de ese concepto, ¿no? Entonces, solamente, pues si hay, más claro, si hay 100 palabras, 20 palabras, con 20 palabras hago todo ese concepto y las otras 80 palabras, pues se queda ahí, ¿no? Pero ya con esas 20 palabras está claro el concepto, ¿no? Por decir, el ejemplo que tenemos aquí, un capítulo de 30 páginas sobre el sistema solar se reduce a una página con 8 planetas, ¿no? Características distintivas de cada uno y 3 teorías principales de formación. ¿Bien? Las analogías y metáforas, lo que estábamos indicando hace un momento, ¿no? Que son mecanismos que conectan lo nuevo con lo conocido. El ejemplo detallado es que el sistema, fijaros lo que dice aquí, el sistema inmunológico es como un ejército, ¿no? Que tenemos glóbulos blancos, que son los soldados, los antígenos, que son los enemigos, la memoria inmunológica, que sería un archivo de inteligencia, y luego las vacunas, que son los ejercicios de entrenamiento. Luego viene la mnemotecnia, ¿ya? La mnemotecnia. ¿Qué es la mnemotecnia? Pues la mnemotecnia nos enseña que hay ciertos acrónimos, acrósticos, método Loxi, historia absurda. Aquí voy a detener un poquito de lo que es el método Loxi. ¿Qué es el método Loxi? Por ejemplo, el método Loxi es para recordar, vamos a decir, supongamos que queremos recordar lo que es historia. Y tenemos que ponerle a cada lugar, en este caso voy a hacer de cuenta que estoy entrando a mi casa, y al portón yo le pongo
1492. Para los que les gusta la historia, en 1492, el 12 de octubre, fue cuando pisó Cristóbal Colón América, ¿no? Entonces, fue cuando se descubrió América y pensaron que era la India, ¿no? Entonces, 1492 llegó Colón, ¿vale? Si después sigo avanzando en mi casa, llego al jardín y digo, bueno, este lugar ahora va a ser 1825, casi 400 años, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser aquí? Pues aquí va a ser cuando ya los españoles que vinieron a conquistar, pues ahora nosotros nos estamos liberando, estamos independizando de la colonia española, ¿no? O de la corona española. Entonces, ¿qué pasa? Pues allí, 1825. Muy bien. Entonces, después sigo avanzando, llego hasta la sala, entro a la sala y digo, bueno, aquí va a ser vamos a decir, desde 2006 hasta el 2020, más o menos, si no me equivoco, el gobierno de Evo Morales, ¿no? ¡Wow! ¿No? Esto es lo más triste, ¿no? Entonces, y así, hasta llegar al 2021, si no me equivoco, un 10 de noviembre, un día que lo recuerdo con mucho gusto, porque es mi cumpleaños, fue cuando Evo Morales, es decir, renunció a la presidencia. Entonces, se dan cuenta, he usado lugares de mi casa para poder recordar todo eso. A eso se llama mnemotecnia, ¿ya? Mnemotecnia. Y aquí va un ejemplo también que yo lo utilicé parecido a la mnemotecnia. No es mnemotecnia, pero sí también lo he usado. Y aquí esta es otra manera de aprendizaje. No me la enseñaron. Yo también, gracias a Dios, he dado inteligencia porque usted también se puede inventar sus propias estrategias de aprendizaje. ¿Cómo dice? Cuando yo llegué a España, me compro un celular y el número para mí era complicado aprenderlo. Entonces, mi hermano tenía una granja y ahí había de toda clase de animales, entre ellos había ovejas. Entonces, cuando yo las conté las ovejas, habían 71 ovejas. Bien, bueno, dije 71, los dos primeros números de mi móvil, ¿no? Luego después digo, ¿y el pastor de la oveja, Jesucristo, a qué edad murió? Pues a los 33 años. Ah, entonces 71, 33. Y ahora los otros números, una serie que me gustaba cuando era niño, pues el Chavo del 8, entonces decía 88, Chavo del 8, decía. Y por último, 25 años tengo yo. Entonces, mi número móvil, 71, 33, 88, 25. Entonces, esa es una manera. Si usted, por decir, va a estudiar algo, pues póngale algo que se parezca, es decir, una analogía a la materia, a lo que usted está aprendiendo en ese momento, ¿ya? Entonces, a esto se llama mnemotecnia, pero lo que yo he explicado es algo parecido a la mnemotecnia, pero es otra estrategia para que usted también pueda recordar lo que está aprendiendo, ¿ya? Me pasa también lo mismo con los nombres, ¿no? Por ejemplo, hoy día, el primer día de clase, pues había una de mis alumnas que se llamaba Elizabeth. Y yo entonces dije, Elizabeth. ¿Quién se llama Elizabeth en la Biblia? Pues Elizabeth, la tía de Jesús, ¿no? La madre de Juan el Bautista. Ya entonces a esa niña nunca la voy a olvidar que esa se llama Elizabeth porque me va a hacer recuerdo a la mamá de Juan el Bautista. ¿Ya? Entonces, esa es una forma que usted también puede utilizar para poder recordar fechas, para poder recordar datos históricos, para recordar quizás hasta ciertos conceptos de alguna materia, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo completo. Dice, para recordar la clasificación biológica, rey de reino, ¿no? Felipe, filo, clase, ¿no? Clase, ordena, orden, familias, familia, general, género, especie, especie. Entonces, rey, Felipe, clase, ordena, familia, general, especies. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una forma de poder aprender, una estrategia. Esto se llama mnemotecnia. Bien, y ahora vamos aquí con este ejercicio para que quede más claro. La fotosíntesis, dice, es el proceso químico que tiene lugar en las plantas con clorofila y que permite, gracias a la energía de la luz, transformar un sustrato inorgánico en materia orgánica, rica en energía. Si usted lo leyó por primera vez y se lo escuchó, se perdió, ¿no? Quedó frito. Yo no entendí ni jota lo que ha dicho el docente, ¿ya? Entonces, pero fíjense cuáles son las instrucciones detalladas para que nosotros podamos
resumir esto, ¿no? Dice así, lee el texto completo 2 veces. Leemos otra vez. Subrayamos, dice, ¿no? Subraya las palabras clave. ¿Cuáles serían las palabras clave? Fotosíntesis, proceso, plantas, clorofila, energía de la luz, transformar, inorgánico, orgánico. Entonces, eliminamos la redundancia. Proceso químico que tiene lugar en, ¿no? Entonces, después reconstruimos la idea central en máximo 10 palabras, ¿ya? La respuesta posible, fijaros, miren, están en 7 y en 6. Plantas convierten luz en energía mediante clorofila. Todo ese concepto que hace un momento leí, fijaros cómo está resumido, en 7 palabras, ¿no? Plantas convierten luz en energía mediante clorofila. Miremos la siguiente definición. Proceso donde plantas transforman luz en comida. ¡Wow! ¿No? Proceso donde palabras transforman luz en comida. Entonces, y luego después transformación de inorgánico a orgánico usando luz solar. Entonces, ese es un análisis de calidad. Es una manera de poder, como pasé una vez, de poder hacer un resumen, ¿no? Entonces, ¿qué estamos? Incluimos el agente, las plantas, luego el proceso de convertir o transformar, luego el medio que es la luz y añade el mecanismo que es la clorofila, ¿no? El resultado que nos va a dar, pues, nos da que hay energía, ¿no? Bien, la energía vendría a ser la comida. Ahora vamos con las estrategias metacognitivas. Vamos a ver qué hora tenemos. No quiero pasarme. Ya. Tenemos 10 minutos. Vamos a acelerar un poquito. Estrategias metacognitivas. La metacognición, que es más que pensar, sobrepensar, ¿no? La definición completa es la conciencia y regulación de tus propios procesos cognitivos. Incluye 3 fases. Planificación antes de aprender, monitoreo durante el aprendizaje y evaluación después de aprender. Esto parece prácticamente, esto se lo utiliza cuando uno está haciendo un proyecto. Ya vosotros vais a ver de qué se trata, ¿no? Siempre hay una planificación, hay un monitoreo, al menos para los de ciencia y de educación, y después hay una evaluación. Esto se refiere dentro de los, vamos a decir, de los procesos educativos, ¿no? Se hace una planificación, un monitoreo y una evaluación, cómo han respondido esos alumnos, ¿no? Los componentes clave, conocimiento metacognitivo, saber qué sabes y qué no sabes, ¿no? Eso es importante. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que no sé? La experiencia metacognitiva, sentir que estás entendiendo o no. ¡Wow! Digo, no, aquí no entendí ni jota, entonces pues, vamos a tener que repetir otra vez el vídeo y lo veré de nuevo qué fue lo que quiso decir el docente. Regulación metacognitiva, ajustar tu enfoque según los resultados, ¿no? Ah, esto aprendí y bueno, ahora sí lo entiendo mejor, ¿no? Las técnicas metacognitivas en profundidad. En esto es muy interesante, la organización del tiempo. El método Pomodoro, como lo veis aquí, significa que usted tiene que estudiar 25 minutos. Descansa otros 5 minutos. Y esto lo tiene que hacer en 4 sesiones, es decir, 1 hora, 20 minutos, más o menos, ¿no? 25 minutos, no, son más, son 100 minutos. 100 minutos y 20 minutos de descanso, ¿no? Planificación semanal realista, asignar tiempo según dificultad, no según cantidad. Ejemplo práctico. En lugar de estudiar matemáticas 2 horas, especificar, ¿no? De 15 a 15:30 voy a estudiar. Luego resuelvo las ecuaciones, ¿ya? Y de 15:30 a 16, ¿no? Y esto, repasar esos errores comunes. Bien, vamos a la siguiente. Preguntas de monitoreo. Durante la lectura, cada párrafo preguntar, ¿qué acabo de leer? ¿Cómo se conecta con lo anterior? ¿Podría explicárselo a alguien? Al final de la sesión, usted tiene que preguntarse también, ¿qué aprendí hoy que no sabía ayer? ¿En qué me equivoqué y por qué? Y por último, ¿qué estrategia funcionó mejor? Ya usted la va a elegir. Bueno, después tenemos la autoevaluación sistemática. Y estas son pruebas simuladas bajo condiciones reales, listas de verificación de objetivos, rúbricas de autoevaluación con criterios claros, ¿no? Esta es una autoevaluación. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos el semáforo inteligente. ¿Ya? Esto es un ejercicio. Las instrucciones, dice, para tu próxima materia a estudiar, haz una tabla. ¿Ya? Y yo la he diseñado. ¿Cómo la vamos a diseñar la tabla? Todo esto, por si acaso, jóvenes estudiantes, lo vais a tener en el vídeo, ¿ya? Mañana, si no me equivoco, ya va a estar esto subido en YouTube. Por ejemplo, si hablamos de un tema, la mitosis, ¿ya? Color rojo, el semáforo, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver mitosis rojo. ¿Ya?
La razón, confundo las frases, o la fase, ¿ya? Confundo las frases, wow. Y la estrategia específica, tengo que crear un diagrama paso a paso para que no me suceda. Si estudio la meiosis, pues amarillo, ¿no? Sé el proceso, por así, si esto es, si usted lo sabe, porque hay muchas palabras que usted no conoce, ¿no? Sé el proceso, pero no con las diferencias o las diferencias con la mitosis, ¿no? Porque mitosis es una cosa y meiosis es otra, ¿no? Y entonces usted hace para ello una tabla comparativa. Y después, la célula, ¿ya? Sería el verde, ¿no? Puedo dibujarla y nombrar todas las partes. Esto quiere decir que ya el verde es lo que ya usted sabe, ¿no? Entonces puedo dibujarla y nombrar todas las partes y pues lo voy a repasar de una manera rápida antes del examen. De esta forma es lo que vosotros tenéis que hacer vuestros, es decir, la estrategia para que cuando tengáis un examen, primero, a ver, mitosis, bueno, lo que no sé, ¿no? Estoy confundiendo esto, que estoy confundiendo que es la sintaxis, que estoy confundiendo esto otro. Entonces, lo rojo. Luego lo amarillo, lo que sé más o menos algo, pero necesito hacer una tabla comparativa para no equivocarme con lo otro, ¿ya? Y pues en la célula, que sería el semáforo en verde, esto ya me lo sé, lo único que voy a hacer es solamente un repaso rápido. Bien, vamos con las estrategias socioafectivas. La dimensión emocional y social de aprendizaje. La verdad fundamental. El aprendizaje ocurre en un contexto emocional. La ansiedad, motivación, confianza y conexión social afectan directamente lo que aprendemos y recordamos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, a la verdad, nos va a dar una cierta confianza, vamos a sentirnos seguros de una manera emocional, ¿no? Porque cuando no tenemos esa confianza estamos desanimados, estamos tristes, eh, transpiramos, al menos cuando llega el momento del examen. Pero si usted entra a un examen, que me ha pasado, lo digo, no lo digo jactanciosamente, hay veces que yo soy el último en terminar, pero escribí todas las respuestas correctas. Y cuando a la verdad las respuestas son solamente quizás falso y verdadero, a veces soy el primero en terminar, ¿no? Pero cuando hay que dar conceptos, siempre trato de dar hasta ejemplos en la asignatura que corresponde, ¿no? Si también se lo pide el docente. Bien, después los datos relevantes. El estrés moderado mejora el aprendizaje. El estrés alto lo bloquea, ¿no? Después tiene que explicar a otros, mejora la retención en un 90%. Solo leer el 10%. Entonces, si usted explica a otros, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mejorar. Y eso es una estrategia que yo les enseño a mis estudiantes. Enseñen a sus compañeros lo que él no sabe, porque usted va a aprender mucho más, ¿no? Entonces, es bueno nosotros que aprendamos. Y luego tenemos el aprendizaje colaborativo, desarrolla pensamientos críticos. ¿Qué quiere decir? Que si usted comparte su conocimiento con otra persona, puede, entonces, en este sentido, aprender mejor los dos, ¿no? Después tenemos las técnicas socioafectivas detalladas, ¿no? Esto puede ser un estudio en grupo y que puede ser efectivo, ¿no? Estructura ideal de 3 a 4 personas con roles definidos, roles rotativos, moderador, secretario, cuestionador, sintetizador. Y luego un protocolo efectivo. Esto ya sería de manera individual, cada uno estudia por separado. Grupal, discuten las dudas, explican conceptos. Evaluación, se prueban mutuamente, que quiere decir que usted le va a hacer el examen al otro, el otro me hace otra pregunta, y mejor si son escritas, ¿no? Para que muchas veces, cuando son orales, se ponen muchas veces los compañeros muy nerviosos porque quizás saben qué es lo que significa, pero no lo pueden decir. Cuando lo escriben mucho mejor, en algunos casos, ¿no? Luego, la síntesis, crean un producto conjunto, mapa, resumen. En una pizarra lo podéis hacer en un papel grande, pues cada uno puede ir juntando cada una de las partes que ha podido aprender. Y esto en grupo, ¿no? Entonces, y esto es lo que decía, ¿no? Enseñar para aprender. Efecto. Esta palabra, por si acaso, está en francés, por eso lleva 2 tildes, ¿no? Protect se lee, ¿no? Fases. Las fases serían, prepara la lección como si enseñaras, expon, exponer, sin notas, luego responde las preguntas reales o imaginarias, identifica las lagunas y profundiza aquello que tal vez no han entendido los demás, y después una investigación. Esto, estudiantes que enseñan y retienen el 90% versus 10%, ¿no? Que quienes solo escuchan, ¿no? Bien. Luego tenemos lo que es la gestión emocional, la técnica, el 5-4-3-2-1 para ansiedad. Nombra 5 cosas que ves, 4 que tocas, 3 que oyes, 2 que hueles, 1 que saboreas, ¿no? Respiración cuadrada, 4 segundos inhalamos, 4 segundos sostenemos sin respirar, 4 exhalamos y 4 pausas sin respirar, ¿no?
Esto también nos ayuda a lo que es la gestión emocional. Esto lo hago muchas veces con mis alumnos también, ¿no? Y entonces aquí tenemos que cambiar. Que algunos dirán, no, que esto es muy difícil. No, que esas palabras sean por algo que es, que dice acá en letras verdes, esto es un desafío que puedo abordar paso a paso, ¿ya? Bien. Ahora la estrategia de compensación. ¿Qué son las estrategias de compensación? Pues recordamos el kit, ¿no? De supervivencia académica, pues nos recordamos que teníamos allí, ¿no? Y vamos a lo que nos dice la filosofía. No se trata de saberlo todo, ¿no? Sino de saber qué hacer cuando no sabes. Los escenarios más comunes requieren de esa compensación. Un examen, cuando encuentras una palabra que no conoces. Al estudiar, no entiendes un concepto a pesar de leerlo varias veces. Luego también al participar quieres expresar una idea, pero olvidas el término técnico, ¿no? Muchas veces no queremos preguntar para no meter la pata, como dicen algunos, ¿no? Y al escribir necesitas variar tu vocabulario. Por eso, jóvenes, yo insisto, siempre traten de leer libros para que usted cuando tenga que explicar una cosa, pues varíe su vocabulario, ¿no? Las técnicas de compensación en profundidad. Tenemos lo siguiente. Primero, la inferencia por contexto, el método detective. Los pasos sistemáticos serían, lee la oración completa, identifica la categoría gramatical, es verbo, sustantivo, adjetivo, luego busca pista, ¿no? Los prefijos, sufijos, ya sabéis, ¿no? ¿Qué son los prefijos? Los que van adelante y los sufijos los que van detrás, ¿no? Por ejemplo, lo que vosotros a cada rato decís, bueno, no sé si todos, pero algunos sí. ¿En qué micro te vas, no? Micro es un prefijo, no se puede decir micro, es microbús, ¿ya? Entonces, sufijo, raíces conocidas, analiza el contexto inmediato, palabras cercanas, considera el contexto general. Y esto en realidad sería el tema del texto, ¿no? Un ejemplo detallado, por decir, la neurona es una célula excitable que transmite información mediante señales electroquímicas. Si no sabes, entonces, si no sabes excitable, mira el contexto, transmite información, señal. Probablemente significa que puede activarse, ¿no? Excitable, que quiere decir que se puede activar. Ahora, la paráfrasis y circunloquio. Cuando olvidas una palabra exacta en un término técnico, por ejemplo, estas palabras, el objetivo es rodearla con palabras más simples o comunes, ¿no? Para transmitir el concepto esencial. Ejemplos detallados. En lugar de fotosíntesis, en el anterior que hemos visto, es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento usando la luz del sol. Entonces, fijaros, ya, fotosíntesis, ya sabemos qué es eso, ¿no? En lugar de democracia, podemos decir, es un sistema de gobierno en el que la gente elige a sus representantes mediante el voto. Eso se llama democracia, por si no lo sabía. Por ejemplo, ahora acá, en lugar de hipotenusa, en un examen de geometría, el lado más largo de un triángulo, rectángulo, el que está opuesto al ángulo de 90 grados. Me imagino que si estáis en humanidades, muchos han rehusado alguna carrera técnica o donde hay bastante matemática, por eso estáis aquí. Es como se llama, una hipótesis, no digo que sea cierta, porque puede ser que a alguno le guste más también lo que es comunicación social y no bastante una ingeniería, pero es una hipótesis lo que digo, ¿no? En lugar de sostenibilidad, es la capacidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas, ¿no? El uso estratégico de estos recursos sería, primero, la jerarquía de recursos. Tenemos el contexto inmediato, intenta deducir, apuntes o materiales del curso, lo que está buscando, compañero de estudio, pregunta específicamente, después un diccionario especializado, que usted puede consultar esas palabras, luego el profesor como último recurso con pregunta concreta, ¿no? Entonces, estas son las formas de que usted puede usar esos recursos estratégicos, ¿no? Y después en la estrategia de compensación para exámenes, ¿cuál es lo que debemos hacer? Cuando no sabes una respuesta, eliminación lógica, descarta las opciones claramente incorrectas, busque la búsqueda de pista. Alguna pregunta anterior da información útil. Y eso es lo que mayormente he visto en los exámenes, tanto en la universidad como los que yo hago. Muchas preguntas es la respuesta de la primera pregunta. En muchos casos es así. Entonces, ahí usted tiene que buscar pistas, ¿ya? Luego, después, la formulación de hipótesis. Si X fuera cierto, entonces Y es así, ¿no? Respuesta estructurada, en preguntas abiertas, la estructura, ¿no? Aunque no recuerdo el término exacto, el concepto se refiere a tal cosa, ¿no? Entonces, hay que decirlo, en otras palabras, con vuestras propias palabras. Valga la redundancia. Ejemplo práctico en exámenes. Pregunta, explique el concepto de homeostasis.
Sin compensación, no lo sé. Cero, ¿no? Con compensación, aunque no recuerdo el término técnico, fíjense, esto es lo que usted está escribiendo, ¿no? Aunque no recuerdo el término técnico, me suena que se refiere al proceso por el cual los seres vivos mantienen condiciones internas estables, como la temperatura corporal en humanos, a pesar de cambios externos. Es un mecanismo de autorregulación. Entonces, esto que va a ser posible puntos parciales, o sea, le va a poner algún punto ahí el docente, ¿no? Bien, vamos con lo último, estrategias digitales, ¿ya? La alfabetización digital para el aprendizaje, paradigma actual, no es sí usar tecnología, sino cómo usarla estratégicamente, los principios para uso efectivo. La intencionalidad, lo que habíamos hablado, cada herramienta debe tener un propósito específico. Luego, una selección crítica. No usar tecnología por moda, sino por eficacia. Porque hay muchos que dicen, no, esto me va bien, con esto va bien, pero usted no tiene que usarlo solamente por una moda, porque lo dijo alguien o porque se lo está usando en Australia o en Estados Unidos. No, sino por la eficacia que está produciendo en usted. Como decía anteriormente, usted puede ser melancólico, sanguíneo, colérico y todo va a depender de cómo usted se sienta más cómodo con esa estrategia o con esa tecnología digital que está utilizando, ¿no? Integración, conectar herramientas digitales con estrategias cognitivas, ¿no? Y por último, la evaluación, medir si realmente mejora tu aprendizaje. Usted tiene que medir exactamente si hay, ¿ya? ¿Y cuáles herramientas tenemos? Por ejemplo, tenemos, esto lo podéis buscar después, si queréis, el Trello Notion, que son tableros que son más o menos casi como el Excel, ¿ya? Kanban, que esto es para proyectos. Después, el Google Calendar, que yo lo utilizo todos los días también para poner lo que yo debo hacer, mis tareas, pagar mis impuestos, etcétera, ¿no? Entonces, estos son bloques de tiempo con recordatorio y suena una alarma para hacerme recuerdo. Lo mismo tenéis que hacer también para recordar vosotros algunos conceptos que estáis aprendiendo. Después, por Explora, que es una aplicación de enfoque con técnico Pomodoro, el que ya habíamos visto anteriormente, ¿no? ¿Bien? Ejemplo concreto, por ejemplo, en Trello, crear columnas para aprender, ¿ya? Por eso le decía que es parecido a la tabla Excel, ¿no? El Trello, ¿ya? Y esto en proceso para repasar y dominar, ¿no? Y por último, para procesamiento de información, el MinMeister, mapas mentales colaborativos, el Evernote o OneNote, notas con búsqueda en texto de imágenes, el Quizlet, Anki, Flashcard con repetición espaciada algorítmica, el Canva, el Genially, creación de infografías y materiales visuales, ¿no? Y tenemos lo último ya para colaboración. El Google Docs, que son la edición simultánea de apuntes, el Miro Jambar, pizarras virtuales colaborativas, el Discord Teams, canales de estudio por materia, el Zoom, que es lo que estamos haciendo ahora, y sesiones de estudios virtual. Muy bien, jóvenes. Hasta aquí entonces, a partir de ahora, preguntas. Tenemos 4 minutos, si no me equivoco, según lo que indique el moderador.